SER Podcast. Vamos a volver ahora mismo a Cádiz con la noticia que les estamos contando. Acuerdo en el sector del metal, pero antes, una persona ha muerto y 3 han resultado heridas por una fuga de CO2 en la central nuclear de Ascó. No es una fuga nuclear ni nada parecido, es una fuga en un sistema antiincendios, o por lo menos eso es lo que nos dicen a esta hora. Andreu Prunera, última hora, adelante. Muy buenas, Aimar. Pues un trabajador ha fallecido y 3 más han resultado heridos en una fuga de CO2, de dióxido de carbono, en la central nuclear de Ascó. En Tarragona la fuga no está vinculada a la actividad radiológica de la central nuclear, sino que se ha producido en un sistema de extinción de incendios automático, un sistema que cuando detecta un fuego en el interior de la central activa el mecanismo para apagarlo con CO2 y que habría sufrido una fuga alrededor de las 7 de la tarde que habría acabado con al menos 4 trabajadores heridos. Uno de ellos habría fallecido después de 50 minutos intentando su reanimación por parte de los bomberos de la Generalitat y también de los de dentro del complejo de la central nuclear. Los otros 3 afectados están ahora mismo fuera de peligro. Volvemos a Tarragona a lo largo de la noche. Andreu, gracias. De nada, Aimar. Pero la noticia laboral de esta noche es el fin del conflicto del metal en la provincia de Cádiz. Veremos el fin, si es como tal. De momento lo que hay es un acuerdo entre sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal. Han llegado esta noche a un acuerdo tras semana y media de protestas duras, 9 días de protestas muy duras. Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER. Buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. Vamos con los detalles de ese acuerdo. Son los detalles que ha adelantado la SER y efectivamente los términos contemplan 2 cosas. Primero, revalorización salarial para los trabajadores del 2% de aquí a 2024 y con una fórmula que garantiza que no pierden poder adquisitivo. Si los precios suben más del 2%, el 80% de esa desviación se paga ya y el 20% restante en 2024. Así que incluso aunque los precios se vayan muy por encima de este 2%, los trabajadores consiguen que se les compense el 80% de manera inmediata y el 20% restante dentro de 2 años. Esta es la garantía salarial que se firma ahora mismo. Segunda cláusula, segundo punto de este acuerdo. Condiciones de trabajo. Lo que se hace es básicamente prorrogar los convenios colectivos durante los próximos 3 años. Así que ahora mismo lo que se garantiza es estabilidad laboral y lo que se garantiza es poder adquisitivo en esos salarios. Hay una clave en todo esto. Hasta ahora había habido una gran bronca y una gran diferencia. No se firmaba por precisamente esto, la fecha de 2024. Sí. Los empresarios estaban diciendo, les devolvemos el dinero en 2024. Los trabajadores están diciendo, 3 de cada 4 trabajadores allí son eventuales. Igual no van a seguir en 2024. Así que lo que se ha pactado es 80-20. Se paga el 80 ya y los que sigan en 2024 el 20% restante. Insisto, la fórmula ha sido muy, muy ardua, pero finalmente se cierra en estos términos. ¿Este acuerdo, Ruiz, ahora lo tienen que votar de alguna manera los trabajadores o lo que se ha pactado se da por bueno? Este acuerdo está ratificado ya y a esta hora han de firmarlo sindicatos y empresarios. Los sindicatos están repartidos 70% UGT, 30% comisiones obreras y el resto de formaciones, y en estos momentos lo que hay es acuerdo, consenso. Es cierto que todo es preacuerdo hasta que está firmado, claro. pero se considera un acuerdo ya, se considera un acuerdo también en FEMCA, en la Federación de Empresarios del Metal, y se considera un acuerdo en el Gobierno. Ahora mismo está respirando aliviado absolutamente todo el mundo. Reyes Maroto, ministra de Industria, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Aliviada? Bueno, llevamos la verdad que unos cuantos días trabajando, quizá en silencio, pero con mucha insistencia para que hoy lo que acabáis de anunciar sea realidad. Y como digo, sí, contenta y bueno, aliviada, pero no acaba aquí. El tema de Cádiz es un tema importante en nuestra agenda y tenemos que trabajar para también que haya oportunidades de futuro y esa carga de trabajo que necesitan también los trabajadores y trabajadoras del metal. ¿Qué quiere decir con que no acaba aquí? ¿El sector del metal y de los astilleros está condenado a vivir episodios como este en los próximos años?
No, al revés, yo lo valoro muy positivamente. Creo que necesitamos esta estabilidad laboral para construir oportunidades de futuro para la bahía. Ese es el trabajo que llevo haciendo 3 años y, de hecho, hemos reforzado mucho las capacidades industriales en Airbus, en Avantia, en distintos proyectos que estamos desarrollando, y esto nos anima a seguir trabajando en un ecosistema que tiene muchas oportunidades y que desde luego las administraciones tenemos que aprovechar para generar oportunidades. Ministra, pero si en Airbus se fueron cientos de trabajadores a la calle hace 3 semanas. Bueno, en Airbus, el acuerdo que ha habido, hemos conseguido mantener todos los puestos de trabajo. Los trabajadores de Puerto Real van a trabajar en el CBC, como sabéis está en la bahía, y ha sido también un acuerdo difícil porque los términos de Airbus, cuando conocimos la propuesta que nos hacía, era efectivamente la pérdida de puestos de trabajo, y yo le puedo garantizar de trabajo. Hemos trabajado ahí los sindicatos mayoritarios y el Gobierno, el Ministerio de Industria, para que ese acuerdo se cumpliera, y es una realidad. ¿Tenían razón los trabajadores del metal en las reivindicaciones que les han mantenido en huelga estos 9 días? Bueno, sin duda lo más importante en tener una relación laboral, se ha dicho, estable y no perder poder adquisitivo. Por lo tanto, son reivindicaciones justas y además había que renovar el convenio, y por lo tanto lo que ha habido que buscar es un equilibrio entre las propuestas que en este caso la Federación del Metal ponía encima de la mesa y unas reivindicaciones que sí yo considero que son justas. Para nosotros el empleo y el empleo de calidad es uno de nuestros principales proyectos, y para eso pues hemos aprobado distintas reformas y tenemos que trabajar para que la estabilidad laboral y el poder adquisitivo, los salarios dignos lleguen a todas las familias. Ministra, ¿las empresas aprietan hasta ahogar? Bueno, yo quiero decir que en este proceso, por ejemplo, los empresarios han entendido cuáles eran las reivindicaciones, y claramente en una negociación siempre hay posturas cuando nos sentamos muy alejadas, pero para eso está el diálogo y el acuerdo, y yo creo que ha habido un acuerdo en el cual los trabajadores han conseguido sus reivindicaciones, estabilidad laboral y no perder poder adquisitivo, y los empresarios lo que podían era un horizonte temporal con un poquito más de tiempo. Se ha llegado finalmente a ese horizonte y por lo tanto todos ganan. Siempre que hay acuerdo, todos ganan, los trabajadores y los empresarios. Le pregunta ministra Javier Ruiz, el jefe de economía de la cadena SER. Ministra, el 2,5% era lo que se planteaba inicialmente. Se ha firmado el 2%. Ese 0,5% vale 9 días de protesta en la calle, de guerra en la calle, de enfrentamiento en la calle. Ese 0,5%, ese precio es válido. Bueno, las propuestas que había inicialmente estaban muy alejadas de lo que se ha conseguido. De hecho, los empresarios pusieron una oferta que estaba por debajo. Por lo tanto, la reivindicación, como digo, ha encontrado un consenso. No sé si el 2, el 5 inicialmente que se pedía, o el 1,5 que era el punto de partida, era la posición sobre la base la que había que negociar, pero lo importante, como digo, es que se ha conseguido ese acuerdo. El derecho a la huelga es un derecho constitucional. Los trabajadores, cuando salen a la calle, lo hacen también con un esfuerzo personal, lo hemos visto, y bueno, pues siempre es justa esta reivindicación, y se ha conseguido, creo que, un acuerdo en los días que han necesitado para llegar a ello, y creo que esa es la buena noticia, que a partir de mañana esperemos que nos centremos en lo importante, como decía, que es en garantizar capacidades industriales, que proyectos puedan llegar a la bahía, y que claramente el futuro de la bahía pues esté garantizado por muchos años. Ministra, ¿ha atinado el Gobierno en su gestión de las protestas derivadas de esta reivindicación? Bueno, yo en la parte que a mí me ha tocado, yo he estado, digamos, en la parte más silenciosa, generando confianza. Hemos sido muchos, os tengo que decir, llevamos días trabajando para generar esta confianza y que todos los interlocutores pues se sentaran a buscar este acuerdo. En el ámbito que tiene que ver más con la seguridad, pues
pues como corresponde a ministro de Interior, es él al que tiene que hacer una valoración, pero yo creo que siempre que hay una manifestación, concentraciones, desde luego los cuerpos y fuerzas de seguridad velan también por la seguridad de los propios también trabajadores que se estaban manifestando, y siempre pues se puede criticar o no las actuaciones, pero creo que nadie pone en duda que las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen su trabajo y que nos dan también mucha garantía de que se desarrollan estas concentraciones dentro de ese orden público que también pues tenemos que respetar. Ministra, ¿pero usted se ha sentido cómoda con la imagen que ha proyectado el sacar por las calles de los barrios de Cádiz un vehículo militar? Bueno, se ha explicado muy bien. Yo creo que ha habido un debate aquí más de forma que de fondo. Como bien se ha señalado, esa tanqueta lo que estaba era para ayudar a la movilidad de algunos objetos en la vía pública que de otra manera era muy difícil quitarlos, y por lo tanto garantizar la movilidad después de las manifestaciones. Como digo, creo que ha habido más debate de forma que de fondo, ¿no? Lo importante es que las reivindicaciones se han desarrollado de una manera pacífica, en algunos altercados que ayer pudimos ver y que desde luego no nos gusta a nadie, y el hecho de que hoy haya un acuerdo pues pone de manifiesto que también había pues mucha responsabilidad por parte de todos los que estábamos propiciando que esto acabara bien, para que en poco tiempo y en pocas horas esto se pudiera desarrollar. Habla en primera persona del plural. ¿Exactamente cuál ha sido su papel? Bueno, yo llevo varios días trabajando con las principales federaciones de los sindicatos y con la patronal andaluza para generar la confianza y que se pudieran sentar. De hecho, el domingo, por daros un ejemplo, conseguimos que el lunes a las 6 de la tarde hubiera una reunión en la que se avanzó. No se llegó al acuerdo, pero sí se consiguió generar esa confianza que hoy ha conseguido que el acuerdo se alcanzara. Ayer también hubo bastante trabajo, muy silencioso, y como digo, mi papel ha sido pues la interlocución con todos los actores para generar la confianza necesaria para que hoy pues el acuerdo sea una realidad. Reyes Maroto, ministra de Industria, gracias, buenas noches. Un abrazo a todos. Vámonos en directo a las calles de Cádiz. Pedro Espinosa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Dónde estás exactamente ahora mismo? Pues estoy justo enfrente de las Puertas de Tierra, que es el cruce entre la parte antigua y la parte nueva de la ciudad de Cádiz, donde se encuentra la subdelegación del Gobierno. ¿Y qué ves? Porque hace 20 minutos conectábamos contigo y nos describías escenas de muchísima tensión, a pesar de que ya se había confirmado la existencia de este acuerdo, preacuerdo todavía, pero vamos, acuerdo, y nos decías, todavía hay escenas de mucha tensión porque la gente estaba saliendo a esta hora a la calle para quejarse de la violencia policial, decían ellos, y todavía no había llegado allí la noticia del acuerdo. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Pues que esa noticia ha llegado justo a tiempo, porque esta manifestación, que como decíamos era una concentración frente a la subdelegación del Gobierno contra la violencia policial de las últimas protestas, se convirtió en una manifestación que recorría las calles de la ciudad hacia el puente José León de Carranza, que era el lugar donde ayer se produjeron tantos incidentes y tan graves, los más graves que se han vivido aquí en la ciudad de Cádiz, y justo a tiempo llegaba la noticia adelantada por la SER, ese preacuerdo. Los participantes iban enterándose poco a poco y en un momento pues se decidía hacer una sentada. Cuando ya se había superado prácticamente la mitad de la avenida, se sentaban y una de las portavoces de los estudiantes daba a conocer esa noticia. Que los trabajadores y trabajadoras no quieren y no aceptan. Lo que plantean algunos compañeros trabajadores es que hagamos una parada aquí, que hagamos una pequeña asamblea sobre lo que pueda ocurrir con la firma del preacuerdo o no. Era ese momento, Aimar, cuando se producía esa noticia que, como decíamos, había adelantado la SER, comenzó a contarse por todos los participantes, se organizaba esa sentada y en esa asamblea lo que se ha recordado es que es un preacuerdo, que mañana, de hecho, está siendo una noche de muchos WhatsApps de trabajadores del metal que están recibiendo informaciones de sus delegados, de las empresas, para convocarles mañana a esas asambleas de trabajadores que van a ser fundamentales para convertir ese preacuerdo en un acuerdo. Dicen los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, que que la lógica apunta en que las asambleas de trabajadores de mañana van a aprobar este documento firmado hoy o aprobado hoy, pero pero dependerá, por tanto, de la votación de los trabajadores que ya podamos hablar claramente de acuerdo. Ahora mismo, Pedro, esas concentraciones de las que nos hablabas se han disuelto ya.
Sí, se organizaba justo esa sentada. Ya te digo que iba directamente de nuevo al puente José de Carranza. Podría haber derivado en incidentes, pero ha llegado justo a tiempo para evitarlo. Se sentaban, se disolvían y se han quedado para determinar en esas asambleas de trabajadores qué va a suceder, y a partir de mañana, pues en función de si están o no de acuerdo con el contenido, aquí, bueno, pues imaginaros, hay, además de UGT y Comisiones Obreras, otros sindicatos que no están representados en la mesa de negociación, pero que sí tienen papel en algunas factorías, que seguramente no estén de acuerdo del todo con este acuerdo, pero la mayoría de trabajadores decidirá, por tanto mañana decidirán esos trabajadores gaditanos qué va a pasar. Todo apunta, como decimos, a que se apruebe, porque es un documento firmado por los sindicatos mayoritarios. Venga, vuelvo a ti en unos minutos, Pedro, no te vayas. Antes, vamos a saludar a los analistas de esta noche. Ángel Munarriz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Periodista de Infolibre. Pablo Simón, profesor de Políticas de la Carlos III de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, muy buenas noches. Muy buenas noches. Os voy a preguntar ahora consecuencias y lecciones de este estallido laboral y social en la provincia de Cádiz. Pero antes, Javier Ruiz, vamos a hacer una comparativa de qué pedían los trabajadores, qué ofrecía la empresa en un primer momento cuando todo se incendió. Hace 9 días, ¿dónde estaban esas posiciones? ¿Qué pedía cada uno? ¿Qué ofrecía cada uno? ¿Y a qué acuerdo se ha llegado? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién cede? Hay un abismo de un 1% entre las posiciones iniciales. Los empresarios planteaban una subida de salarios del 1,5%. Esta ha sido la clave. Los salarios, 1,5%, con los precios como los tenemos. Con un tenemos en un 5%. IPC que tenemos ahora mismo al 5%. Efectivamente. Entonces, los empresarios decían 1,5%, y no podemos subir más, decían los empresarios, porque eso significa poder perder competitividad, perder la capacidad de competir con otros mercados. ¿Qué pedían los trabajadores? Un 2,5%. Y ese abismo del 1, esa diferencia entre el 1,5% y el 2,5% se salda con el 2%. Pero a partir de aquí entra la letra pequeña, y en esa letra pequeña parecen haber ganado más los trabajadores que los empresarios. Porque la letra pequeña lo que establece es que si los precios suben más de ese 2%, si suben más, el empresario paga el 80% de la diferencia hoy y el 20% de la diferencia restante en 2024. En castellano, los trabajadores no pierden poder adquisitivo de ninguna manera. Recuperan un mucho este año, un 80% este año, y el 20% restante en 2024. Esta es la segunda clave, y esta letra pequeña es más una victoria para los trabajadores que para los empresarios, que hasta ahora lo que decían era 1,5% y 1,5%, y nada más. Esto es importante porque de los 29.000 trabajadores afectados, 3 de cada 4 son eventuales. Muchos de ellos no van a conservar ese puesto de trabajo 3 años, con lo cual lo que van perdiendo de poder adquisitivo lo van recuperando ya, en su enorme mayoría, 80%. Así que, insisto, en términos de salario, en fin, opinión personal, pero con las cifras sobre la mesa, han ganado los trabajadores. 9 días de protesta han servido para conquistar esto. En términos de condiciones de trabajo, quizás sí han ganado algo los empresarios, porque se pedía una rebaja en la jornada laboral, se pedía una rebaja en las condiciones, y lo que se establece es una continuidad de 3 años más de las condiciones de trabajo. Se prorrogan 3 años más los convenios colectivos. Quizá en esa cuestión, condiciones de trabajo, pueden haber ganado los empresarios. En cualquier caso, vuelvo a decir, entendemos todo lo que hay, pero la batalla en esto era por dinero, y parecen haber ganado los trabajadores. Ángel Munarriz, consecuencias, lecciones de este estallido social laboral en la provincia. A la espera de ver cómo aterriza, ¿no?, en toda esa enorme miríada de centros de trabajo donde se va a tener que aplicar y se va a tener que debatir y que hablar también. Desde luego, parece un acuerdo próximo a las posiciones defendidas desde el ámbito sindical. Es decir, las movilizaciones pasan, las imágenes que hemos visto impactantes de movilizaciones verdaderamente masivas y de tensión en la calle, eso pasa, pero las condiciones que se puedan alcanzar permanecen y permanecerán a medio y largo plazo. La noche va a ser larga. Los WhatsApp que están circulando ahora en los grupos sindicales hablan de asambleas esta misma noche e insisten y recalcan que es un preacuerdo. La huelga no está desconvocada, y ahora hay que lidiar también, a la hora de explicarlo, con una masa laboral en Cádiz y provincia que no solamente está preocupada por el convenio. El convenio es muy importante, el convenio es el marco,
Pero el cabreo, el malestar, la preocupación, el miedo, la incertidumbre va mucho más allá del convenio. Para empezar, va a los incumplimientos del convenio. Es decir, hablaban antes de los eventuales, ¿no? El convenio dice que el porcentaje de eventuales no debe superar en un 20% el porcentaje de fijos. El incumplimiento del convenio es generalizado en este punto. Hay que, es decir, el convenio preocupa, pero en los eventuales precarios de la industria auxiliar, no en las grandes, no en las tractoras, en las pequeñas, preocupa que el convenio no se cumpla. Ha sido crucial para la solución el hecho de que el impacto de las movilizaciones en la industria auxiliar al final ha terminado impactando también en las grandes, que estaban viéndose ya afectadas, ¿no? Por debajo se van a pedir también garantías de una mayor atención a las necesidades de los trabajadores que están menos sindicados, que las plantillas son más pequeñas y que están más desprotegidas. El convenio es fundamental y yo creo que es indudable que desde las posiciones de partida a las de ahora se ha avanzado mucho y que la movilización ha tenido un resultado clarísimo, es decir, el aguante que han tenido con una huelga relativamente larga a las puertas de Navidad ha tenido su resultado, pero la carrera, digamos, por proteger condiciones laborales va a estar no solamente en lo que se alcance en el convenio, sino en la capacidad que tengan entre los sindicatos, la administración, las empresas grandes de hacerlo cumplir. Ángel, tú que tienes bien desplegadas allí las antenas, me decías, aquí hay mucha gente que no protestaba solo por el convenio y esta noche lo que se ha cerrado es eso. ¿Puede haber un sector de los trabajadores que están en la protesta que estén muy calientes, muy activos tras estos días de protesta y a los que no les valga con lo que se ha cerrado hoy? Yo creo que si se llega a un preacuerdo los grandes centrales sindicales con la patronal, creo que ese acuerdo va a tener luz verde. Otra cosa es que haya quien considera que su situación no queda plenamente resuelta con lo que se consiga en el convenio, pero es que no es lo que ponga en el convenio lo que va a ser la realidad que se van a encontrar el lunes. Ahora mismo recabo, por ejemplo, 2 impresiones de urgencia de 2 trabajadores que no se sienten, digamos, están escépticos. Uno me manda un pantallazo en el que dice: esto todavía es un preacuerdo que se tiene que ratificar, ese es su comentario, indicando, oye, cuidado, no lancemos las campanas al vuelo, y otro me dice, no sabemos nada. Ahora mismo ese es el clima. Ahora bien, sentadas las partes alcanzan un preacuerdo para cambiar un convenio, yo creo que eso no se deshace luego, porque el problema desde luego no está en no mejorar el convenio, el problema está en que lo que se alcance luego se haga cumplir. Venga, conclusiones, Enrique. Bueno, hubo un tiempo en que en las redacciones de los principales medios de comunicación de este país existía la sección de laboral y periodistas de laboral, que su dedicación exclusiva en el interior de las redacciones era seguir los conflictos laborales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era un momento en que los conflictos laborales eran importantes, tenían interés informativo, se estaba en la fase de formación de los sindicatos, ya en la legalidad, era una dimensión de la realidad. Y yo creo que ahora, cuando me habéis llamado a decir, oye, empezaremos un poco antes, me ha venido a la cabeza, vuelve laboral. Y esto pienso que es una buena noticia, porque el campo de comprensión de la realidad se va a ensanchar un poquito más y esto es bueno. Pablo. Bueno, para entender la dinámica de Cádiz yo creo que tenemos también que abrir el angular, porque puedes entender el escepticismo de los trabajadores y el nivel de movilización cuando uno mira también en perspectiva temporal todo lo que ha ocurrido. Desde los años 70, una desindustrialización masiva en la bahía, ligada a un proceso de reconversión severísimo, no solo de astilleros, sino también a la pérdida progresiva de la implantación industrial. No hace falta irse tan lejos. En el año 2017, el cierre de la factoría Delphi de automoción, que se prometió y se perjuró que jamás se cerraría, 1.900 puestos de trabajo directos que se fueron directamente al sumidero. Por lo tanto, hay un elemento de desindustrialización que está presente y que tiene impacto directo sobre la vida allí. Sabemos además que hay un enorme elefante en la habitación, que es que desde la antigua Bazana, ahora Navantia, que son los actuales astilleros, desde el año 2013 se ha realizado un proceso masivo de externalización de la carga de trabajo en subcontratas, y esto se hace precisamente porque en el contexto de globalización los astilleros de Puerto Real y de Cádiz son menos competitivos que los astilleros
en el sudeste asiático. Hay que llorarle a Arabia Saudí, por favor, para que nos compre corbetas, porque aunque los paguemos más caras, al menos se trae trabajo a Cádiz. Quiero recordar en esto las declaraciones del alcalde de Cádiz, Kichi, recordando que hay que comer. Cuando se le quería recordar que es que usted es antibelicista, dice, bueno, pero es que aquí tenemos que comer. Y todo además en un contexto muy peculiar, porque no olvidemos que la pandemia se ha cebado también particularmente en la Bahía de Cádiz, no solo por el nivel de desempleo tan alto que tiene, sino porque la pandemia ha incidido también en un modus vivendi que es la economía sumergida de una manera también muy relevante. Y todo eso cae en un caldo de cultivo en el que emergen estas movilizaciones y a mi juicio el gobierno tiene muy poco tino en la gestión del dispositivo policial. Muy poco tino. Por cierto, aprovecho para recordar que el ministro del Interior es candidato cunero por Cádiz. Quiero recordar que él es cabeza de lista allí, ¿no? De lista por Cádiz, efectivamente. Vamos a ir ahora a toda la derivada que tiene que ver con Interior, con el control o la gestión policial que se ha hecho de las protestas, de los disturbios derivados de las protestas. Pero antes, sobre la resolución, bueno, sobre el estallido y también sobre la resolución del conflicto laboral en sí, Elisa. Hombre, desde luego yo estoy con Pablo, ¿no? Esto yo creo que es un caso que encapsula muy bien una serie de dinámicas que se han vivido a lo largo de muchos años, desde luego todo el proceso de desindustrialización, el tema de la globalización, que al final ha acabado bien, pero que hay que entenderlo en un contexto mucho más amplio, y yo no estoy muy de acuerdo con Enrique que estos sean buenas noticias. Yo creo que la vuelta de este tipo de conflictos, además conflictos, digamos, con una intensidad grande y también con una respuesta, digamos, de una cierta intensidad, no sé si son una buena noticia o una llamada de atención, ¿no? De que también hasta pues que hay zonas, yo creo que Cádiz creo que es la provincia que tiene el paro más alto de España, con una gran cantidad de empleos temporales, como hemos oído, con muchísima subcontratación en empresas pequeñas, donde es evidente que los trabajadores están menos protegidos, pero también, como recordaba Pablo, con una competencia feroz por parte de otros muchos países, entre otras cosas salariales, ¿no? No es un problema nada fácil de resolver, y yo creo que llama un poco la atención sobre una cuestión que yo creo que íbamos pasando un poco por encima hasta que de repente te la encuentras, ¿no? Y te salta. Dicho eso, bienvenido sea, por supuesto, el acuerdo. Yo no lo plantearía tanto en términos de ganar o perder, ¿no? Porque creo que eso es una forma de plantearlo que hace que favorece poco que las personas que están reunidas en una sala lleguen a un acuerdo, precisamente porque todo el mundo tiene que estar más o menos contento, ¿no? Y no pensar he ganado yo o he perdido yo. Yo creo que eso me parece que no es una idea. Dadme un segundo. Juan Linares, representante de Comisiones Obreras en la negociación. Buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena, se te lo pregunto. Sí, claro. Siempre cuando tú peleas por conseguir un objetivo, pues te queda lo de haber peleado por ello. Es que muchas veces, evidentemente, no es el 100%, pero sí, hay que intentarlo y se llega hasta donde se puede llegar. Habrá muchos trabajadores del metal que estén escuchando ahora mismo la cadena SER, que estén diciendo qué han pactado nuestros representantes. Por favor, le voy a pedir que nos lo explique de una manera muy detallada para quien nos esté escuchando qué se ha pactado. Perdón, no le oigo bien. ¿Me repite, por favor? Le iba a decir, habrá muchos trabajadores del metal que estén escuchando a esta hora la radio. Me gustaría que les explicara exactamente qué se ha pactado. Vamos a ver, nosotros pues explicarle con exactitud es complicado, ¿no? Entonces, lo que sí le decimos que lo que hemos desarrollado la negociación eran dos puntos fundamentales, como era el tiempo de vigencia del convenio y cómo se aplicaba el IPC. En ese sentido, pues hemos rodeado la negociación, hemos hecho propuestas por una parte y por otra, y la satisfacción de que hemos conseguido el objetivo, parte del objetivo esa es. Permíteme que no diga en concreto los detalles, primero porque por teléfono puede ser complicado, pero en principio tenemos que trasladarlo a nuestro delegado para que ellos a su vez lo traslade a sus diferentes empresas. Vale, señor Linares, ¿esto está ya firmado? Es un preacuerdo, insisto, pendiente que los delegados de cada sindicato lo trasladen a sus diferentes plantillas. ¿Y esto se va a tener que votar en las distintas plantillas? Claro, ya los delegados lo gestionarán como ellos vean conveniente y a partir de ahí pues se verá el apoyo que tiene este preacuerdo. Después de 9 días de protesta, señor Linares, ¿este es el mejor acuerdo al que se podía llegar, considera usted? Claro, pues evidentemente cuando lo firmamos entendemos que es el mejor a que se podía llegar, ¿no? También en ese sentido decir que yo creo que el convenio del metal de Cádiz va a marcar un antes y un después en el propio convenio. Yo creo que el próximo convenio
será diferente, incluso me atrevo a decir que hasta la propia negociación. Y este convenio también ha marcado un antes y un después en la propia ciudad de Cádiz. La gente han salido a la calle, todos los trabajadores, todas las familias, todos los niños, todas las mujeres, y nosotros eso lo agradecemos. Lo han hecho fuerte, ¿no? Y entendemos que eso todo el mundo tiene que tomar nota. Cuando digo todo el mundo, digo los agentes sociales, digo los políticos y digo las administraciones. Sé que le tengo que despedir ya, señor Linares, que están en plena negociación. Le agradezco de verdad que haya sacado estos 2 minutos para atendernos. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Somos violentos, estamos reivindicando nuestros derechos nada más. Que firmen un convenio digno, que es lo que nos merecemos. Que somos padres de familias todos. Aquí no hay ningún terrorista, somos todos trabajadores. La bahía se muere, como en un cementerio. Nos están incinerando. Es el sonido de esta semana y media de protestas muy duras en las calles de la provincia de Cádiz, especialmente en Cádiz capital, y esta noche, tras más de 12 horas negociando, ha llegado el acuerdo entre los trabajadores del metal y los empresarios del sector. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Estaba realmente satisfecho del acuerdo logrado el representante de Comisiones Obreras en esa mesa, que acaba de estar en Hora 25 en directo, sacando unos segundos de la negociación, de los últimos flecos que quedan. Es Juan Linares. Nos decía, lo de hoy marca un antes y un después. Claro, pues evidentemente cuando lo firmamos entendemos que es el mejor a que se podía llegar, ¿no? También en ese sentido decir que yo creo que el convenio del metal de Cádiz va a marcar un antes y un después en el propio convenio. Yo creo que el próximo convenio será diferente, incluso me atrevo a decir que hasta la propia negociación. Y este convenio también ha marcado un antes y un después en la propia ciudad de Cádiz. La gente han salido a la calle, todos los trabajadores, todas las familias, todos los niños, todas las mujeres, y nosotros eso lo agradecemos. Lo han hecho fuerte, ¿no? Y entendemos que eso todo el mundo tiene que tomar nota. Nos vamos a ir a las calles de Cádiz, si puedo irme. Pedro Espinosa, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches, Aimar. ¿Cómo se está recibiendo allí el acuerdo? Pues hay que decir que Cádiz es ahora mismo una ciudad que se va a dormir con un suspiro de alivio, porque después de 9 días de mucha tensión, hoy se está respirando muchísima tranquilidad. Dame un segundo, Pedro, vuelvo contigo ahora mismo, pero ya sabes cómo es esto. Antonio Montoro, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el representante de UGT en la mesa de negociación. Le pregunto lo mismo que a su compañero de Comisiones Obreras. Enhorabuena, ¿está realmente satisfecho del acuerdo al que se ha llegado esta noche? Hombre, evidentemente si lo hemos firmado es que cumple las expectativas que nos marcaron los delegados en el día de ayer. Ahora esto queda pendiente de que se aprueben por las empresas y que los delegados transmitan a los trabajadores, haya su votación y mañana comunicaremos el resultado. Pero evidentemente si hay un acuerdo es que todas las partes están satisfechas y están acorde con lo que han firmado. ¿Quién ha cedido más aquí? A ver, esto no podemos saber quién ha cedido más o quién ha cedido menos. Me imagino que cada uno tenía su estrategia, cada uno tenía sus límites y esto al final lo que hay que mirar es que el acuerdo se ha firmado sin mirar quién ha cedido más o menos. No te lo podía decir. Nosotros nos cubre nuestras expectativas, que hablábamos siempre del tema de IPC y ellos, pues imagino, si lo han firmado es que tenían la potestad por parte de las empresas de firmarlo. ¿Usted cree que las empresas estaban dispuestas a llegar hasta aquí desde un primer momento, pero han ido estirando la cuerda? A ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar ustedes. Yo siempre he dicho y lo sigo manteniendo, que no hubiese sido necesario hacer la huelga, puesto que con lo que hemos perdido y han perdido las empresas, pues se hubiera pagado esta diferencia. Pero bueno, las negociaciones son así, los convenios son así, y eso es lo que nos ha llevado. Afortunadamente la huelga también nos ha dado fuerza para que la patronal cediera, teniendo en cuenta
que la pretensión de la patronal siempre fue un 0% de subida. Usted, señor Montoro, por lo tanto, pide que mañana todas las delegaciones sindicales en todas las empresas, en las votaciones que hagan los trabajadores en las empresas, voten sí al acuerdo que han alcanzado esta noche y que considera que es lo mejor para el sector. Evidentemente. Ahora le transmitiremos a los delegados en el momento que podamos, de la jornada de mañana o cuando establezcamos y nos pongamos en contacto con ellos, pues aún estamos aquí en Sevilla y nos pondremos en marcha. ¿Por qué? Porque apremia el hecho de que saber si continuamos negociando porque digan que no o seguir o quitamos la huelga y empezar a trabajar si se dice que sí. Pero usted contempla la posibilidad de que digan que no. A ver, yo no contemplo esa posición. Si yo entiendo que vengo aquí con el respaldo y con unas condiciones y de momento se han cumplido. Después cada uno es libre de votar lo que quiera. Por eso es un tema democrático. No sé, evidentemente, ya tú me lo has preguntado antes. Nosotros alentaremos a la gente para que vote a favor, evidentemente. Señor Montoro, ¿qué conclusiones saca de esta crisis? ¿Los derechos laborales se siguen consiguiendo y consolidando con la protesta y con la huelga? Mira, la conclusión es que hemos visto unas reivindicaciones que hace más de 12 años no se veían. La conclusión es que la situación no es buena. La situación actual no es buena y la gente está desesperada. Lo decían compañeros, nos han quitado tanto en Cádiz que nos han quitado hasta el miedo y eso es lo que ha ocurrido. Evidentemente tenemos que remar todos en el mismo camino. Esto es un tema de convenio, no es un tema puntual y ahora también nos queda otro objetivo que sí será contemplado también en ese acuerdo, el control sobre el cumplimiento de este convenio. Así que eso es lo que tenemos ahora mismo. Y los trabajadores y trabajadoras pues, dirán con su voto qué es lo que vamos a hacer. Antonio Montoro, representante de UGT en la mesa de negociación, gracias, buenas noches y enhorabuena. Venga, muchas gracias a ti. Son las 10:10 de la noche, las 9:10 en Canarias. Diego Chávez, presidente de los empresarios del metal de Cádiz, buenas noches. Buenas noches. ¿A ustedes también les tengo que dar la enhorabuena? ¿Está todo el mundo contento después de este acuerdo? Después de tantos días de sufrimiento, yo creo que el acuerdo nos cae bien a todos. La verdad es que estábamos esperándolo como agua de mayo y esta tarde ha podido ser y creo que es para congratularnos todos porque al final se ha llegado a entendimiento y de nuevo podremos poner en marcha la rueda que hemos tenido parada durante nueve días. ¿Hacía falta esta protesta de 9 días para llegar hasta aquí? Bueno, pues si vemos, permítame que yo no te dé cifras ahora porque los sindicatos nos han pedido que no demos cifras del acuerdo final hasta que ellos no lo ratifiquen en la asamblea, pero bueno, veremos cuando veamos que se han puesto encima de la mesa y las posturas que había tenido FENCA en las primeras negociaciones que se llevaron a cabo en Sevilla en el CAR y veremos que no difieren mucho de lo que en un primer momento pusimos en la mesa a lo que al final se ha llegado. Bueno, al final cada equipo negociador tiene su manera de negociar y sabe hasta dónde puede estirar y bueno, y esto se ha estirado hasta donde se ha tenido que estirar. ¿El sector del metal y de los astilleros en Cádiz es viable, señor Chávez? A largo plazo. El sector del metal y de los astilleros, el sector del metal es muy amplio y es muy difícil de enmarcarlo solo en los astilleros. Es verdad que al final donde se hace daño es cuando se paran las grandes factorías, pero el sector del metal es muy amplio. El sector del metal lo va a pasar mal porque sabemos que todo ha subido como la espuma en este último año. Venimos de 2 años muy malos, donde el COVID paró muchos negocios y hizo estragos en todas las empresas y nos va a costar trabajo salir adelante. El sector del naval es rentable, pues ahora mismo con los precios que hay encima de la mesa, pues muy complicado. A la vista está que estamos fuera de casi todos los mercados y lo único que podemos apostar es por el mercado del crucero y por el mercado de las construcciones militares, que vemos que los astilleros de Puerto Real
hasta finales de 2022. Parece que no va a tener ningún tipo de carga de trabajo y lo que va a traer es un ban del propio Estado. El astillero de San Fernando ya está acabando con el proyecto que tiene y no hay nada a corto plazo ni a medio plazo, y no sabemos qué daño le ha podido hacer esta huelga al sector del crucero. Eso lo tendremos que valorar en adelante con la tractora, pero esperemos que solo haya sido un rasguño y que no esté herido de muerte. Presidente de la patronal, si ustedes han aceptado lo que han aceptado esta noche, es que podían aceptarlo. Es que no dejan de ser rentables si lo han aceptado, porque si no, no lo habrían asumido. Hacía falta que los trabajadores se echaran a la calle, que pararan su actividad, que implosionara lo que ha implosionado en Cádiz durante 9 días para que ustedes les reconocieran este estatus que ellos consideran que es digno, que es la dignidad. Bueno, no sé si todo el mundo tiene el mismo concepto de dignidad. Venir de un convenio, como veníamos del convenio del metal, que acaba en el 2020, donde había unas tablas fijas y donde el IPC sube en torno al 2 y poco %, y el convenio sube en torno al 6 y algo, con lo cual hay un exceso de un 5,4%, creo que era, si no me parece mal, y que empecemos el 2021 casi con el año acabado, pidiendo un IPC real con pago de atrasos desde el 1 de enero, no había ninguna empresa en Cádiz que tuviera capacidad para poder aceptar ese órdago. Y era imposible porque lo que iba a llevar es a muchas empresas a la ruina. Esas exigencias al final se bajan a un 2%, que estamos hablando por debajo de la mitad de lo que decían, y eso es algo que es mucho más razonable. Además, se ha llegado a un acuerdo de facilidades de pago que tendremos que negociar cada uno con nuestros comités de empresa, donde realmente el gran escollo estaba ahí. El gran escollo está en que se están firmando IPCs y la mayoría de las empresas tenemos contratos firmados desde hace un año, donde las revisiones son al 1,1%. Y esos contratos que son firmados a 2 a 3 años, ahora son imposibles de renegociar. Pues así que no era tan factible firmar eso cuando se puso encima de la mesa. Diego Chávez. Que al final los números cambian mucho. Señor Chávez, presidente de los empresarios del metal de Cádiz, gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a vosotros. Vamos a volver a Cádiz capital, a la calle. Pedro, ¿cómo se ha recibido allí este acuerdo? Bueno, pues de momento mucha tranquilidad, con cierta incertidumbre, porque ahora mismo, como decía Ángel Munarriz, están ardiendo los WhatsApp de los trabajadores del metal, porque no saben exactamente cuándo se van a convocar las asambleas de trabajadores. Hemos hablado con algunos por teléfono, bueno, pues han sido muchos días de lucha, están cansados, algunos han sufrido, por ejemplo, sufrían pinchazos en las ruedas de sus coches, estaban deseando que esto terminara. Y hay cierta incertidumbre de lo que supone este acuerdo para ellos y si va a ser suficiente. Pero lo cierto es que aquí se respira cierto alivio después de tantos días de lucha, y porque este acuerdo además ha llegado in extremis para evitar una nueva noche de incidentes, porque esa manifestación hubiese derivado casi seguro en incidentes, la que se ha vivido esta noche y que se ha interrumpido cuando Javier Ruiz estaba anunciando el acuerdo. Entonces es una muy buena noticia para la ciudad, para toda la bahía de Cádiz, por lo menos esperanza y el fin de tantos días seguidos de movilizaciones y de altercados que cada vez iban a más, como los vídeos esta mañana de 5 horas de enfrentamientos entre policía y trabajadores en una barriada muy cerca de colegios y una guardería, ¿no? Decías, Pedro, la gente se ha ido enterando a través de la cadena SER. Efectivamente, Javier Ruiz, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aymar. Tú has adelantado este acuerdo a las 9 menos 10 de la noche. Vamos, antes de abrir la mesa del análisis, vamos a recapitular exactamente qué cambia, qué consiguen los trabajadores, en qué ceden, en qué no han cedido los empresarios, en qué sí. Vamos, ayúdanos a hacernos una foto completa de este acuerdo.
Pues el acuerdo tiene básicamente dos patas, una parte de salario y otra parte de convenio, una parte de dinero y otra parte de condiciones laborales. De salario el acuerdo contempla una revalorización, una subida de salarios del 2%. Esto está cerca de lo que pedían los sindicatos, que hablaban de un 2,5%, y a medio camino entre lo que ofrecían los empresarios, que era el 1,5%. Así que, insisto, queda a medio camino entre ambos. Pero el acuerdo contiene una cláusula, y es que si los precios se van muy por encima de ese 2%, recordemos que ahora estamos muy por encima del 5%, lo que los empresarios hacen es pagar el 80% de la desviación este año, es decir, ya, y pagar el 20% restante del poder adquisitivo que se haya perdido en 2024. Así que lo que hay es una garantía de que los trabajadores no van a perder poder adquisitivo, que van a ganar un 2% más este año, un 80% el complemento de lo que se desvíe el IPC y el 20% restante en 2024. Esto es salarios, y en salarios se puede decir han ganado los trabajadores. Todo esto está más cerca de lo que pedían los trabajadores de lo que ofrecía la patronal. La otra pata, condiciones de trabajo. Aquí la patronal parece haber obtenido más puntos que los propios trabajadores. Se estiran 3 años los convenios colectivos, de forma que las condiciones laborales y la estabilidad laboral se estira 3 años más. Y esto es exactamente lo que estaban reclamando los empresarios, que no se menguaran las horas, que no se redujeran las jornadas laborales, es decir, que se mantuviera la competitividad, dicen ellos. Así que ahora mismo el acuerdo es un acuerdo entre esas dos aguas, más cercano a los trabajadores en dinero, más cercano a los empresarios en condiciones de trabajo. De hecho, eso es lo que ha destacado la ministra de Industria, Reyes Maroto, cuando le hemos llamado, cuando todavía la tinta del boli estaba líquida sobre los papeles de ese acuerdo. Hemos llamado aquí en la cadena SER a la ministra de Industria, Reyes Maroto, nos ha dicho, buena noticia, todos ganan. Claramente en una negociación siempre hay posturas cuando nos sentamos muy alejadas, pero para eso está el diálogo y el acuerdo. Y yo creo que ha habido un acuerdo en el cual los trabajadores han conseguido sus reivindicaciones, estabilidad laboral y no perder poder adquisitivo, y los empresarios lo que podían era un horizonte temporal con un poquito más de tiempo. Se ha llegado finalmente a ese horizonte y por lo tanto todos ganan. Siempre que hay acuerdo, todos ganan, los trabajadores y los empresarios. Pablo Simón. Bueno, no olvidemos que al final en la Bahía de Cádiz el poder de sindicación también es muy fuerte, sobre todo, no tanto en esta industria auxiliar, es cierto que sigue habiendo mucha movilización, pero también en todo lo que está ligado al sector de Navantia. Yo quiero insistir en el hecho de que la Bahía de Cádiz se ha visto particularmente castigada por esas dinámicas de desindustrialización que a la postre explican también que ha sido tan intensa. No es el primer caso en el cual, insisto, se ofrecen garantías de continuidad en el trabajo y después estos se ven incumplidos, incluso con garantías de las propias administraciones. Y perdón por insistir de nuevo en el ejemplo, pero el caso de la industria automovilística y la salida de Delphi de la planta de Puerto Real fue traumático para la Bahía, de nuevo, porque no es solo la industria directa, sino también la auxiliar. Y yo comprendo perfectamente ese nivel de movilización. Y creo que aunque la pata política es algo que le estemos dejando de momento de lado, hay que entender que la solidaridad que ha habido de los gaditanos con los trabajadores también ha sido muy reactiva ante la acción de la policía, que todavía ha encendido más los ánimos y que había un nivel de enfado notabilísimo en la ciudad, y eso yo creo que también ha empujado el que las posiciones de los trabajadores se hayan podido reforzar, insisto, en un entorno en el que la movilización es tradicional y que justamente coexisten estas realidades tan difíciles desde los años 70 como poco. Enrique. Bueno, antes decía, es bueno que el laboral vuelva a los informativos, que se analice el contenido de un acuerdo, de un convenio de sector, lo que puede tener de novedoso, y que se valore políticamente lo que significa el cierre de un conflicto mediante un pacto entre las partes, un conflicto que venía con mucho voltaje. Y Elisa ha dicho que esto no lo veía claro. Yo reitero esta apreciación, es decir, la crisis del 2008 y la situación actual nos dicen claramente que habíamos construido una fantasía, que es la fantasía posmoderna de que en el mundo lo material había dejado de tener importancia. Y que además, oye, cada uno se espabila individualmente.
la tecnología, en fin, las nuevas dimensiones del mundo te permiten que cada individuo se busque la suerte por su lado, y hay que prescindir de las organizaciones sociales, hay que prescindir de los marcos, digamos, de concertación social, porque el mundo está ya funcionando bajo otra lógica. Bueno, la brutal crisis financiera del 2008 le pegó 6 torpedos a esta concepción del mundo. La epidemia y lo que está viniendo después de la epidemia le pega otros 6 torpedos. Es decir, regresa lo material, regresa al conflicto social siempre. No podemos. O sea, imaginarse un mundo plano en el que no hay tensiones es una fantasía que supera incluso algunas fantasías de carácter religioso. Es decir, es una fantasía. No existe un mundo sin tensiones. Por tanto, lo que la civilización política ha conseguido en los últimos 150 años, sobre todo en Occidente, es civilizar las tensiones políticas, darles marcos, darles método. Y pienso que en este sentido, pues que ahora haya interés informativo por una huelga sectorial en Cádiz, que ha llevado gente a la calle. No es la primera vez que va gente a la calle, no es la primera vez que vemos a obreros o trabajadores manifestándose en la calle. Ya, de hecho, déjame escuchar. Pero hace tiempo que no los veíamos con tanta fuerza, ¿no? Esta noche, Paqui, una mujer que participó en las movilizaciones allí en Cádiz de astilleros de los 90, ha tomado la palabra en la concentración frente a la subdelegación del gobierno y ha dicho, cuando todavía no se sabía, no se conocía el acuerdo, y ha dicho: chicos, por esto ya pasamos mi marido y yo, y todos los demás, por esto ya pasamos. Y nos decían, si seguís con la huelga, vamos a perder los contratos. Si seguís con la huelga, nos vamos todos a la calle, se destroza la bahía. Todos los días asustados, porque siempre nos van a despedir, que estamos en la calle y que Astillero se cierra. Astillero no se cerró, pero a esos compañeros que hoy os han abierto el camino, porque ese camino lo abrieron ellos, no lo echaron. A esos compañeros no lo echaron, guardaron sus puestos de trabajo. En esa lucha estuvieron ellos, estuvimos nosotras, sus mujeres. Y hoy Astillero sigue abierto. Por esa dignidad de esos compañeros que os predecieron, os ruego, os pido que no dejéis la lucha. Son estos episodios que generan también ciertas eclosiones de orgullo de clase. Elisa, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que es que además decía Enrique, vuelta de lo material, ¿no? Pero aquí también se habla mucho de dignidad, ¿no? De la dignidad del trabajador, de tener un futuro, o sea que no. Además, me interesa también esta relación con esta idea de dignidad, porque esto también está ocurriendo en muchas zonas de Europa donde también hay estos procesos, ¿no? Donde la gente se siente un poco olvidada, la globalización va por un lado, nosotros nos quedamos atrás. Pero yo lo que sí que creo es que esto es una muestra de un fenómeno mucho más amplio, ¿no? También lo comentaba antes Pablo, porque la globalización no sale gratis, entonces al final estamos compitiendo y resulta que estamos compitiendo con gente que he explicado también aquí muy bien, ¿no? Estoy quedando, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Además, es un mercado, digamos, con contratos a muy largo plazo, no es nada fácil. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante y quizás lo que hay que sacar de todo esto es, oiga, esto hay que volverlo a poner encima de la mesa, porque esa idea de que la globalización, la deslocalización solo tiene ganadores, obviamente no, hay perdedores y esto lo estamos viendo. Y segundo, esto es un mundo muy complicado donde si, digamos, por un lado reivindicamos, como es perfecto, estas subidas de salarios y estas mejores condiciones laborales, tenemos que tener en cuenta que en otros sitios esto no va a ser así, con lo que esto supone, ¿no? Con lo cual yo creo que bienvenido, por supuesto, el acuerdo, pero que esto yo creo que es una llamada de atención y no me extrañaría que viésemos más casos parecidos. Posiblemente sí, porque entre otras cosas, otra de las cosas que está regresando es la inflación, que esta es una vieja compañera de la economía española y por lo tanto, claro, el incremento de los precios de las cosas de comer pues va a provocar, ya está provocando en realidad y las negociaciones. Sí, malestar, sí. Bueno, esta es la realidad con la que estamos. Yo creo que eso en sí mismo no es malo, pero fijémonos bien, la huelga de Cádiz pues podía haber acabado como el Rosario y la Aurora. Al principio de esta semana estaban los ingredientes para que esto acabase muy mal. Tensión, más tensión que en otras ocasiones,
la policía también en tensión, una policía que, recordémoslo, algunos o bastantes de sus miembros se manifestarán este próximo fin de semana contra el gobierno por las reformas en la Ley de Seguridad Ciudadana. Es decir, también hay tensión en el otro lado. Caray, los ingredientes estaban, y por lo tanto yo creo que hay que felicitarse que se haya llegado a un acuerdo. Y hombre, el hecho, yo creo que el representante de la patronal lo ha explicado muy bien, pues es un acuerdo pues que las dos partes en estos momentos parece que están satisfechas, y esto quiere decir que los mecanismos de concertación social, en definitiva, funcionan, y esto es un convenio provincial de sector. Se está discutiendo ahora sobre la cuestión de la legislación laboral, se está discutiendo si se vuelve a dar fuerza a los convenios de sector. Esto es importante porque esto enmarca, articula las tensiones laborales que pueda haber y que existen, las articula, les da forma. ¿Que va a haber más huelgas en España? Posiblemente sí, en España, en Italia, en Francia, en todas partes. ¿Por qué? Porque es que la esfera está cambiando de dirección. No sé si, yo creo que nos costará todavía un tiempo verla. La esfera está cambiando de dirección. El mundo está entrando en dinámicas nuevas. Por ejemplo, lo vamos a ver en los próximos años, relocalizaciones. Es decir, empresas que empezarán a abandonar, ya está pasando, empezarán a abandonar Oriente para ubicarse de nuevo en Occidente. La dimensión del trabajo industrial va a cobrar de nuevo un mayor protagonismo. Lo vamos a ver. Está pasando ya está pasando. Vamos a reabrir este debate en unos minutos, también el debate de la gestión que ha hecho el gobierno de este asunto, de las protestas, de los disturbios derivados de las protestas. Pero antes, vamos a volver a Tarragona, con ese incidente llamativo esta noche en la central nuclear de Ascó. Ha muerto una persona, 3 están heridas por una fuga de CO2. No es una fuga nuclear, no está dentro, digamos, de la parte nuclear, pero sí es una fuga de CO2 en los sistemas antiincendios. Andreu Prunera, última hora. Buenas noches, Aimar. Como bien dices, es un incidente que se ha dado en el sistema de protección de incendios. Ha tenido lugar alrededor de las 7 de la tarde y 4 personas han resultado heridas, una de las cuales ha fallecido después de 50 minutos de reanimación a cargo de los cuerpos de emergencia y de los bomberos. Ya salió el turno de tarde de la central nuclear de Ascó. Hemos podido hablar con algunos de los trabajadores y este sistema de protección de incendios que ha fallado tiene lugar, está instalado en la central nuclear de Ascó 1, una central nuclear que ahora estaba en periodo de recarga, es decir, estaba desactivada por los trabajos de recarga de combustible y en estas últimas horas estaba ya activándose. Por esto, en el sistema de detección de incendios, que normalmente da una señal auditiva y desprende el CO2 al cabo de unos 10-15 segundos, esta vez, por motivos que aún se desconocen, lo habría arrojado sin previo aviso y así habría tenido lugar el accidente que ahora mismo se está investigando ya las causas de esta fuga de CO2 en la parte de baterías de la central nuclear de Ascó 1. Gracias, Andreu. Lo dicho, reabrimos el debate ahora mismo en hora 25. Un apunte. Lo van a hacer con Marina Fernández, porque yo les voy a volver a saludar a las 11 de la noche desde un lugar que no es este estudio. Tenemos un regalo para ustedes, un regalo para la memoria, y yo creo que les va a gustar. Hora 25. Cadena SER. 11 menos 25, 10 menos 25 en Canarias. Estamos con Enric Juliana, Elisa de la Nuez y Pablo Simón en la mesa de análisis de Hora 25. Tenemos 25 minutos escasos por delante. Y antes de retomar el análisis de la que ha sido la noticia de la noche, la noticia del día, el acuerdo en Cádiz entre los sindicatos y la patronal del metal, tenemos que ir a Andalucía, pero por otra noticia. El Parlamento Regional acaba de tumbar ahora mismo los presupuestos del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Tanto Vox, que apoyó la investidura del presidente, como el Partido Socialista habían presentado enmiendas a la totalidad de esas cuentas. Siguiendo el pleno, que ha sido larguísimo, ha empezado a las 4 de la tarde, ha estado Ana Fernández. Ana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hace tan solo unos minutos 60 votos a favor frente a 47 en contra. Los votos de Vox, de Unidas Podemos y del PSOE han tumbado los presupuestos de la Junta para 2022 y eso es un error y lo peor que le puede pasar a Andalucía, según acaba de decir visiblemente apenado el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que ha recibido de los suyos un prolongado aplauso. Los portavoces de los 3 grupos que habían presentado enmienda de devolución han explicado durante más de 6 horas de debate por qué dejaban caer las cuentas de Moreno Bonilla. En el caso de la izquierda, porque tanto para la portavoz del PSOE como para la de Unidas Podemos, una de las razones de peso es que las grabaciones que les ofrecimos aquí en la SER, en las que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, decía que aprobar un presupuesto en año electoral era una estupidez, demuestran que el presidente Moreno nunca quiso aprobar ese proyecto. Pero sin duda, el portavoz más duro ha sido el de Vox, que tras aprobar los 3 anteriores presupuestos de la Junta, da por finalizada la colaboración, pide elecciones y advierte a Moreno de que el próximo gobierno va a ser más difícil. Escuchamos a Manuel Gavira. Y cuanto más responsabilicen a Vox de sus estrategias y sus intrigas partidistas y electoralistas, más difícil lo van a tener en el próximo gobierno. Porque ya les anticipo que cuando el presidente Moreno pulse el botón electoral, les diremos a los andaluces que no voten a Vox si lo que pretenden es que les regalemos nuestros votos a ustedes, a los del falso cambio, a los que siguen las mismas políticas socialistas. El Gobierno de la Junta se pondrá ya a trabajar en la prórroga a partir de mañana, en la prórroga del presupuesto del 21, pero el presidente Moreno ya advertía esta mañana que este es el principio de un bloqueo que puede poner fin a la legislatura. Gracias, Ana. Esa advertencia del presidente Moreno, claro, tiene sentido resistir sin presupuestos cuando el propio consejero de Hacienda nos reconocía aquí anoche que unos presupuestos prorrogados dificultan la gestión de los fondos europeos. Enrique. Sí, efectivamente, de las principales instancias de gobierno de España en estos momentos, por los datos que podemos tener, cuando digo instancias de gobierno me refiero al gobierno de España, me refiero a los gobiernos autonómicos y me refiero a los principales ayuntamientos, a las ciudades más grandes de España. En estos momentos la única instancia en que no verá aprobados sus presupuestos es la Junta de Andalucía. En todas las demás autonomías se aprobarán los presupuestos. En el Parlamento español ayer ya vimos cómo los acuerdos se iban cerrando, y en las grandes ciudades exactamente lo mismo. Barcelona, que estaba ahí, pues ya también ha quedado claro que se aprobarán holgadamente los presupuestos del 22, que son los presupuestos de los fondos europeos, efectivamente, que cada uno, en función de distintas circunstancias, se incorpora ya también gasto proveniente de los fondos europeos. El hecho de que Andalucía, pues la región más poblada de España, una autonomía con severos problemas sociales, pues no pueda aprobar los presupuestos que incorporen las ayudas europeas, es decir, que enfoquen la situación a partir de este nuevo cuadro, no es una cosa menor, no lo es en absoluto. Políticamente relevante, porque en definitiva pues el gobierno andaluz será el único de las instancias principales de gobierno en este país que no habrá podido articular los pactos adecuados para poder tirar adelante las cuentas del año 22. ¿Se avecinan elecciones entonces? Yo diría que sí. Ahora aquí las suposiciones pueden ser diversas. Hay quien sostiene que hay algún proyecto legislativo pendiente de aprobar en Andalucía, como por ejemplo la ley de urbanismo, y que el gabinete que dirige el señor Moreno Bonilla pues esperaría a febrero a tomar la decisión, es decir, primero aprobar estas leyes que quedan pendientes y en febrero posiblemente convocar elecciones que tendrían lugar en primavera, ¿no? Pues previsiblemente, si fuese así, pues sería como en el mes de abril, y entonces habría que ver qué pasa. Es la fecha de la que más se habla, desde luego, y claro, esa es la cuestión. En a ver este qué país pasa. No olvidemos de que la tecla de convocatoria de elecciones está bastante socializada, digamos, ¿eh? Es decir, que las otras autonomías también. Es decir, ¿qué podría pasar? Pues podría pasar, por ejemplo, que al presidente de la Comunidad Valenciana pues tuviese la idea de que también se celebrasen elecciones en Valencia en primavera. Y hay quien sostiene que incluso esa tentación podría sobrevolar la Moncloa. La Moncloa, con o sin reacción en cadena, quedándonos en Andalucía de momento. Pablo, ¿a quién beneficiarían? ¿A quién podrían beneficiar vamos a ver, esas elecciones? Vamos por partes. Lo primero, la constatación evidente. Si no se sacan presupuestos es que la mayoría que da apoyo al gobierno está rota.
Y por lo tanto, este gobierno no puede continuar aprobando las leyes o puede pactar algunas muy puntuales, pero una prórroga presupuestaria es la señal inequívoca de que la legislatura se agota y que además Vox ha girado claramente en su estrategia. El único actor que podría no querer elecciones es el único que no puede impedirlo, que es Ciudadanos. Es el único que podría no querer las elecciones y es justamente donde viene el fuego amigo que ha precipitado la excusa para que esto se produzca, porque evidentemente las grabaciones del vicepresidente son filtradas desde el propio Ciudadanos y la división interna que tienen. Por lo tanto, este ya es el hecho. A partir de aquí, dos consideraciones. Primera, sobre la fecha. Evidentemente, sabiendo que hay 54 días desde la convocatoria hasta las elecciones, se puede manejar que haya una disolución inmediata cara a febrero. Yo lo veo poco probable, porque sea inmediato ahora y yo creo que esto no conviene tanto. B, el segundo escenario que veo muy poco probable es que, sabiendo que en Andalucía por ley electoral en julio y en agosto no se puede votar, se fueran a otoño. Yo lo veo muy poco probable por una razón práctica, porque tú en otoño empiezas a redactar los presupuestos del año siguiente. Entonces, si quieres que los Next Generation no se vayan y quieres tener cuanto antes la gobernabilidad hecha, es mejor tener el gobierno formado ya para la vuelta de verano. Que esto te permite al nuevo consejero de Hacienda, o el mismo, el que sea, el ponerse ya a trabajar en los presupuestos y no perder esos fondos o no perder tanto tiempo de ejecución. Por eso yo creo que es sensato que todos estemos especulando con la primavera. ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Después de la feria de abril? ¿Qué puede pasar? No lo sabemos, ¿vale? Esto son cosillas que, en fin, los andaluces bien saben que esto puede cambiar también el humor. Y luego, los sondeos, pues es verdad que la mayoría de los sondeos en el contexto de Andalucía dan como primera fuerza al PP, lo cual solo ocurrió con Arenas. Es decir, es verdad, a veces se nos olvida que porque Arenas no pudo gobernar, claro, él quedó primera fuerza. Pero sí que es verdad que es cierto que estamos viendo una regulación autonómicos están saliendo reforzados en todas sus elecciones. No hay ningún presidente autonómico, Cataluña es un poco especial, que no haya salido reforzado. Entonces tiene sentido que Juanma Moreno vaya a las elecciones más tranquilo. Otra cosa es que formar gobierno vaya a ser difícil. Otra cosa es que el PSOE pueda despertar, pero esto de momento no parece vislumbrarse. Y luego, perdón por emplear esta metáfora, pero todo lo que está a la izquierda del PSOE es una bolsa de gatos. Es decir, hay una pelea tremenda entre esos sectores que no se sabe cómo y luego sumar puede ser más difícil. Esto evidentemente tiene implicaciones. Claro, porque todo el mundo está diciendo, ostras, si pasa esto en Andalucía, ¿puede ocurrir este efecto de mejora en los sondeos generales al PP como le pasó en la Comunidad de Madrid? Y por eso es por lo que comenta Enric que se especula con otros posibles adelantos un poco para esquivar la bala, ¿no? Porque es verdad que si va Comunitat Valenciana y va Andalucía a la vez, pues empate. Ahora la pregunta es, ¿Ximo Puig se la quiere jugar sin tener una excusa? Porque sus presupuestos van a salir. Claro. Él tiene mayoría cómoda. Entonces hay algo que es muy importante. Estoy muy cansado de narrativas en este país. Yo creo que lo importante es argumentos, ¿vale? Entonces lo importante es con qué argumento se le dice a la gente que vaya a votar. Juanma Moreno tiene uno. Es que yo no tengo mayoría. ¿Otros presidentes lo tienen? Esa es también la pregunta que yo tengo, porque pulsas el botón, te vas a elecciones, pero la gente te dice, ¿por qué? ¿Por qué me estás llamando a votar? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿No? ¿Ves tú también riesgos en ese efecto dominó, Elisa? Bueno, yo lo que veo es un poco lo que dice Pablo, ¿no? O sea, de entrada, el que tiene, digamos, no una excusa, sino un argumento, porque se ha quedado sin mayoría, es Moreno Bonilla. Los demás, pues lo tienen que explicar muy bien. Como también estamos hablando, tenemos el tema de los fondos europeos, que ya tenemos problemas, digamos, con la gestión de los fondos, sin añadir convocatorias electorales, no sé si decir innecesarias, o por lo menos que no son fácilmente justificables, ¿no? Yo creo que eso hay que pensárselo muy bien antes de llamar a los electores a unas elecciones sin tener, insisto, una clara justificación, como evidentemente es el caso de la Junta de Andalucía. No tiene ya una mayoría que le apoye, ¿no? Bueno, los presupuestos ya están tumbados, es la noticia de hace escasos minutos, se acaba de producir esa votación y es la noticia que nos ha desviado de la otra gran noticia de la noche, que es el acuerdo en Cádiz, en el sector del metal, entre sindicatos y patronal, para desconvocar o acabar con el conflicto que hasta hoy pues ha tenido al sector 9 días consecutivos en huelga indefinida. Y quería volver al asunto porque se nos ha quedado un tema por tocar, lo empezabais a hablar con Aimar antes de que se haya tenido que ir corriendo, volverá a las 11 con una sorpresa, ya lo decía él, no la voy a desvelar yo, con una sorpresa que tiene preparada. Quería que tocáramos el tema de cómo ha gestionado el gobierno los disturbios, los choques que se han producido durante estos 9 días de protestas, días unos más tensos que otros, más violentos que otros. No sé, ¿cómo veis cómo ha sido esa gestión, Elisa?
Bueno, yo creo que, a ver, lo que ha llamado un poco la atención ha sido la intensidad, vamos a decirlo así de forma elegante. Pero quizá también tiene que ver con una cosa que comentaba antes Enric, ¿no? Que es que hacía tiempo que no se veía una huelga de estas características, con lo cual yo creo que a lo mejor también al gobierno le ha pillado un poco con el pie cambiado, ¿no? Porque realmente hacía mucho tiempo que no teníamos algo parecido. La impresión claramente que dejan las imágenes es quizá de un exceso, ¿no? O no sé cómo decirlo, de una especial intensidad en algunos aspectos que sorprende. Pero quizás la explicación es un poco eso. Desde un punto de vista, digamos, más jurídico, evidentemente siempre tiene que haber un principio de proporcionalidad, ¿no? Y entonces, cuando uno piensa, a raíz de las imágenes que ve, que no se respeta ese principio, pues lo lógico es pensar, oiga, a lo mejor aquí se han pasado un poco de frenada. Esto dicho desde fuera, que siempre es más fácil, porque a lo mejor las personas que están allí sí pueden tener una información o un conocimiento que yo aquí en este plato no tengo, ¿no? Pero sí me da un poco la sensación de que ya no estábamos, o el gobierno no estaba acostumbrado a este tipo de huelgas, y también llama la atención que estamos hablando de trabajadores, ¿no? Que esto para un gobierno, digamos, progresista, pues no es exactamente lo mismo que otro tipo de altercados o de manifestaciones. Con lo cual sí da un poco la sensación de que no se ha gestionado bien y de que ha sido quizá demasiado... No sé, es que no sé si llamarlo agresivo o quizá demasiado poco proporcional, vamos a dejarlo ahí. Decía la ministra de Industria, Reyes Maroto, aquí en Hora 25, en esa edición especial por este preacuerdo, que, por ejemplo, el debate de la tanqueta cree que ha sido más de forma que de fondo, que la tanqueta estaba ahí para garantizar que las vías estaban despejadas, que se podía circular. Y cuando Aimar le pregunta sobre cómo se ha gestionado todo este tema, ¿no?, de la seguridad, ella respondía que eso tendrá que decirlo Marlaska. En el ámbito que tiene que ver más con la seguridad, corresponde al ministro de Interior, es él al que tiene que hacer una valoración. Yo creo que siempre que hay una manifestación, concentraciones, desde luego los cuerpos y fuerzas de seguridad velan también por la seguridad de los propios también trabajadores que se estaban manifestando. Y pues se puede criticar o no las actuaciones, pero creo que nadie pone en duda que las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen su trabajo y que nos dan también mucha garantía de que se desarrollan estas concentraciones dentro de ese orden público que también pues tenemos que respetar. Lo decía Elisa, estamos hablando de trabajadores de un gobierno progresista. ¿Se le ha visto incómodo al gobierno gestionando todo este debate, Enric? Bueno, es que esta semana es muy especial en lo que se refiere a la cuestión de la policía, ¿no? Porque hoy ya ha habido unas primeras manifestaciones más bien de carácter simbólico, pero el próximo sábado en Madrid está convocada una manifestación masiva de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, a la que también se sumarán agentes de las policías locales y de los Mossos d'Esquadra. Protestas en las que hoy ya hemos visto a Pablo Casado, que tienen a Santiago Abascal. Básicamente una cuestión de carácter, no, en este caso no son de carácter salarial, sino que apuntan a una disconformidad de los convocantes respecto a las modificaciones que se quieren introducir en la ley de seguridad, más conocida como ley Mordaza. Los convocantes dicen estas modificaciones, esa cancelación de la ley Mordaza, por decirlo en el verbo popular, nos desarmarán a la policía, convertirán a la policía pues, en vulnerable. Por lo tanto, acusan al gobierno de debilitar a la policía. Este es, en síntesis, esto viene precedido por cambios que se han producido en el relativo periodo corto, un periodo no muy largo de tiempo, de representación sindical dentro de tanto la policía como la Guardia Civil. Los sindicatos que tradicionalmente habían sido mayoritarios han perdido la mayoría. En el caso de la policía, el SUP, el Sindicato Unificado de la Policía, ha dejado la primacía a la Jusapol, y a su vez una filial de Jusapol en la Guardia Civil ha ganado en la representación en la Guardia Civil en detrimento de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Es decir, un cambio de cultura sindical entre los policías, y en la Guardia Civil, donde la cuestión sindical tiene un carácter más leve por el régimen militar en el que se halla este cuerpo. En los argumentarios de Jusapol esta semana para la convocatoria de la manifestación se habla abiertamente de ir a desgastar el gobierno el sábado. Es decir, los acontecimientos de Cádiz han
ocurrido, han transcurrido en el interior de ese marco, es decir, de una tensión importante con visos políticos, no un conflicto sindical a la policía, una tensión de carácter político en el interior de la policía, o al menos por parte de aquellas organizaciones que hoy tienen una mayor representatividad, tanto en la policía como en la Guardia Civil, con el gobierno y con el Parlamento, puesto que la decisión de modificar o no la ley de seguridad no le corresponde solo al gobierno, sino que le corresponde en última instancia al Parlamento. Cuidado, esto no son palabras menores, no es una cuestión menor. Esto vamos a ver el sábado. Y además con la oposición, como se ha visto hoy ya, pues colocándose en la cabecera de la protesta. Sí. Sin examinar esto no entendemos nada de lo que ha pasado en Cádiz desde hace unos días, del pasado lunes. La tanqueta forma parte. La tanqueta tiene todo que ver con es esto. Atrezzo de esta situación vale, que pero acabo de entonces describir. puedo plantearte una pregunta, Enric, porque se podría desprender de tus palabras que lo que dices es: ha habido una voluntad deliberada por parte de la policía en Cádiz de mostrar un perfil más duro, ahora me corriges, No digo eso. más duro para generar un desgaste al gobierno. Yo no digo eso. Yo digo que hay un contexto de conflicto político en estos momentos entre los sindicatos que tienen mayoría, tanto en la policía como en la Guardia Civil, un enfrentamiento importante, legítimo, forma parte de la dialéctica. Ellos son representantes de las personas que les han elegido y pueden plantear las quejas, las reclamaciones y las reivindicaciones que estimen oportunas, pero cuando una queja, reclamación o reivindicación se refiere al contenido de la ley, adquiere carácter político. Esto nadie lo podrá negar. Entonces, en este contexto, pues bueno, las decisiones, yo no tengo ningún elemento para afirmar de que la policía en Cádiz haya tomado decisiones por su cuenta, porque en realidad este no es el funcionamiento. No. Supone que es delegación de gobierno, entiendo, corresponde al subdelegado del gobierno, en fin, hay unas escalas de mando. Ahora bien, al mismo tiempo sabemos que estas son decisiones que se toman teniendo en cuenta el criterio, el planteamiento y la propuesta de los mandos policiales. Y que eso es un diálogo en el que al final prevalece una decisión, y en la conformación de esta decisión intervienen muchos factores. Y lo que quiero decir es que en la conformación de las decisiones que han caracterizado los dispositivos policiales de esta semana no podemos hacer abstracción de este fondo de tensión. Dispositivos es decir, policiales. que está claro, en cualquier caso, me parece claro que las personas que estaban al frente de tomar estas decisiones, lo que no han querido, y me estoy refiriendo a los responsables políticos, es que la policía en Cádiz diese una sensación de blandura. Esto me parece que es evidente. Los responsables políticos te refieres. Porque parto del principio que la responsabilidad última de los operativos es de los responsables políticos. Porque si tuviésemos indicios de que no es así, tendríamos motivos para estar seriamente preocupados. Son decisiones. Hay que partir del principio políticas. de que todo esto lleva el sello de los responsables políticos. Y está claro que si este sello ha estado orientado a transmitir un mensaje de firmeza. Esto es así. Decisiones políticas que han generado tensiones entre los socios de gobierno, Pablo. Claro, y era inevitable que fuese así también, porque justamente un gobierno de izquierdas es un gobierno propenso a la concertación, no propenso a la gestión de la conflictividad social a través de las actuaciones policiales. Por eso tiene sentido que además la propia ministra de Trabajo haya tenido que salir a decir que no está de acuerdo con algo que yo creo que ha sido una imagen bastante dura, porque es que, conociendo un poco la zona, que puede llevar a introducir una tanqueta dentro del barrio del Río de San Pedro. O sea, que cualquiera que conozca mínimamente eso sabe que no hay, o es muy difícil de justificar desde el punto de vista operativo. ¿Vale? Otra cosa es que se quiera mandar un mensaje, que puede ser otra de las cosas que pueden estar detrás de esto. Pero yo creo que efectivamente esto es un componente que le ha generado desgaste, y yo creo que indudablemente aquí ha habido un papel diferente según la institución de la que hablemos. Porque, por ejemplo, el alcalde de Cádiz ha tenido un papel muy activo
¿no?, de lucha y de ponerse del lado de los trabajadores, y sin embargo los ministros han tenido que estar en una posición un poquito más ambivalente, ¿no?, digámoslo así, porque es una situación que además pasa por una cadena de mando que probablemente ellos ni siquiera hayan tenido participación de la misma, porque si a la hora de la verdad la subdelegación del gobierno es la que tiene que actuar en ese momento, de nuevo tampoco sabes hasta qué arriba llega la confirmación de las acciones que se toman. Pero desde luego yo creo que esto puede servir como ensayo general. Quiero decir que vamos a ver más dinámicas de conflictividad social a lo largo del próximo año. Por lo tanto, esto le va a corresponder gestionarlo al gobierno y tendrá que hacerlo con mucho cuidado, también desde la perspectiva de que probablemente muchos de sus votantes o potenciales votantes serán parte de los que estarán protestando por mejora en las condiciones de trabajo. Decía el representante de Comisiones Obreras en la mesa de negociación de Cádiz, aquí en Hora 25, que él cree que esto que ha pasado va a marcar un antes y un después, que es el principio y que es algo de lo que deben tomar nota todos, decía, los agentes sociales, el gobierno. Efectivamente, hay muchas movilizaciones y reivindicaciones pendientes y convocadas. Se pueden dar escenarios parecidos. No sé si vamos a encontrarnos con una respuesta diferente, Elisa. Muy brevemente, que ya vamos a tener que terminar. Pues no lo sabemos, porque además tenemos también el tema efectivamente de las herramientas, ¿no?, que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, que están precisamente ahora discutiéndose, lo cual yo creo que es bastante interesante, porque yo creo que sí, vamos a un escenario de complejidad, tenemos digamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad protestando porque les parece que las herramientas digamos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuando se modifique, no van a ser suficientes, y tenemos a un gobierno progresista en una posición que puede ser un poquito incómoda. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero no vamos a seguir hablándolo ahora porque tenemos que dejarlo aquí. Enric, Juliana, Elisa de la Nuez, Pablo Simón, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Ahora mismo, a las 11 en punto, vuelve Aimar Bretos. Vuelve Aimar Bretos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y si se incorporan a esta hora porque han estado pendientes del fútbol, sepan que después de 9 días de huelga y de 12 horas de negociación consecutivas hoy, hay acuerdo, hay fumata blanca en Cádiz. Llevamos semana y media contándoles a diario lo duras que estaban siendo las protestas de los trabajadores del metal, trabajadores que hoy han llegado a un acuerdo con la patronal, un acuerdo que les hemos adelantado esta noche aquí en la cadena SER y que implica una subida salarial del 2% para los trabajadores, una subida que se revisará en el año 2024. Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, vamos a repasar los detalles de este acuerdo alcanzado esta noche. No tenemos a Javier Ruiz, y bien, está siendo una noche intensísima de radio. Por los micrófonos de Hora 25 en SER Más y en los móviles han pasado los sindicatos representados en la mesa de negociación, que nos han dicho que el pacto de hoy marca un antes y un después para el sector del metal en la bahía de Cádiz. Cuando lo firmamos entendemos que es el mejor a que se podía llegar, ¿no? Que yo creo que el convenio del metal de Cádiz va a marcar un antes y un después en el propio convenio, y este convenio también ha marcado un antes y un después en la propia ciudad de Cádiz. La gente han salido a la calle, todos los trabajadores, todas las familias, todos los niños, todas las mujeres, y nosotros eso lo agradecemos. Lo han hecho fuerte, ¿no? Entendemos que eso todo el mundo tiene que tomar nota. Esto nos decía Juan Linares, de Comisiones Obreras, el representante de comisiones en la mesa de negociación. Los trabajadores mañana van a tener que refrendar o rechazar, en su caso, el pacto. Todo apunta a que lo refrendarán, y cuando lo hagan se levantará la huelga indefinida. Nos lo ha explicado Antonio Montoro, representante de UGT en la mesa de negociación. Dice que si hay acuerdo es porque todos están satisfechos. No podemos saber quién ha cedido más o quién ha cedido menos. De hecho, al final lo que hay que mirar es que el acuerdo se ha firmado. Nosotros nos cubre nuestras expectativas. Afortunadamente la huelga también nos ha dado fuerza para que la patronal cediera, teniendo en cuenta que la pretensión de la patronal siempre fue un 0% de subida. Patronal que también ha estado en Hora 25. Diego Chávez, el presidente de los empresarios del metal en Cádiz, ha dicho que la pretensión de los sindicatos de subir los sueldos conforme al IPC, que ha crecido por encima del 5%, lo tenemos el IPC ahora mismo, el IPC, esa pretensión era inasumible, dice, para ellos, para los empresarios. Por eso celebra el acuerdo final, que deja la subida en un 2. Porque lo que iba a llevar es a muchas empresas a la ruina. Esas exigencias al final se bajan a un 2%, la verdad es que estábamos esperándolo como agua de mayo. Creo que es para congratularnos todos, porque al final
se ha llegado a entendimiento y de nuevo podremos poner en marcha las ruedas que hemos tenido paradas durante nueve días. Y hemos hablado también con la ministra de Industria, Reyes Maroto, aquí en Hora 25. Ella ha estado mediando entre las partes, dice discretamente. Celebra el acuerdo porque, según nos ha dicho, todos ganan. Claramente en una negociación siempre hay posturas cuando nos sentamos muy alejadas, pero para eso está el diálogo y el acuerdo. Y yo creo que ha habido un acuerdo en el cual los trabajadores han conseguido sus reivindicaciones, estabilidad laboral y no perder poder adquisitivo, y los empresarios lo que podían era un horizonte temporal con un poquito más de tiempo. Se ha llegado finalmente a ese horizonte y por lo tanto todos ganan. Siempre que hay acuerdo, todos ganan, los trabajadores y los empresarios. Brevemente, Javier Ruiz, para los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando el fútbol hasta ahora, exactamente en qué consiste el acuerdo, qué ganan los trabajadores, qué ceden los propios trabajadores y al revés, qué ganan y ceden los empresarios también. Ahora sí, Aymar, pues los trabajadores lo que ganan es dinero, poder adquisitivo. Esto es la primera pata de ese acuerdo. El acuerdo contempla una subida de salarios del 2%, sí, pero además contempla la revisión para empatar con el IPC. Es decir, que si los precios se van muy por encima de ese 2%, insisto, tú lo decías, ahora están por encima del 5%, los empresarios tienen que pagar el 80% de ese dinero este año y el 20% restante a partir de 2024. Así que, ¿qué ganan los trabajadores? Los trabajadores ganan poder adquisitivo. Sus salarios no se van a devaluar. Y esta es la gran victoria de los trabajadores aquí. ¿Qué ganan los empresarios? Los empresarios ganan el convenio colectivo. Lo que establecen es que se estiran esos convenios colectivos durante 3 años, de forma que las condiciones laborales, las jornadas y lo que hasta ahora había estado rigiendo y que se pretendía rebajar por parte de los trabajadores, se queda como está. En castellano, Aymar, hay acuerdo, hay consenso que queda en el lado salarial a favor de los trabajadores y en el lado de convenio a favor de los empresarios. Nos decía la ministra en Hora 25, todos ganan. Esa es la sensación en las calles de Cádiz. Vámonos hasta allí porque la ciudad se ha volcado apoyando a los trabajadores en estos 9 días de protesta. Había de hecho esta noche una manifestación en solidaridad con ellos. Se estaban produciendo situaciones de muchísima tensión hasta el momento en el que la cadena será adelantado este acuerdo esta noche. ¿Cómo ha caído allí en Cádiz? Pedro Espinosa, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Podemos decir que al menos ha sido un alivio y que sin duda ha servido para algo muy concreto, evitar in extremis una nueva noche de incidentes en la capital gaditana, porque en el momento en el que Javier Ruiz, la SER, daba esta noticia, una manifestación convocada para denunciar la violencia policial había invadido la avenida principal de la ciudad y se dirigía a cortar el puente José León de Carranza. Tras 9 días de huelga, de pelotas de goma, de contenedores ardiendo, de una tanqueta recorriendo barriadas, la movilización en la calle ha llegado hasta el mismo segundo en el que se estaba sellando este preacuerdo, y el mero anuncio de la noticia ha parado la manifestación y ha evitado nuevos altercados. Entre los trabajadores hay algo de recelo. Los sindicatos minoritarios que no están en la mesa advierten de que ese acuerdo tiene que ser informado mañana en Asamblea de Trabajadores. Al menos hasta aquí los líderes sindicales en Hora 25 han dicho que confían en que las asambleas aprueben. Al menos hasta aquí este conflicto ha llegado, aunque quedan, Aymar, unos cuantos pendientes en la provincia de Cádiz. Y en esto estábamos. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Mientras el Real Madrid se metía en octavos de final de la Champions. El único de los 5 equipos españoles que ya tiene billete para octavos. Los otros 4 se lo van a jugar en la última jornada. Como ayer te conté, Sevilla, Villarreal y Barça. Pero es que hoy el Madrid ha hecho los deberes, ha ganado en Transnistria 0-3 al Sheriff, goles de Alaba, de Kroos y de Karim Benzema, y ya le asegura la clasificación. Se jugará a ser primero o segundo contra el Inter. Será en el Bernabéu, Real Madrid, Inter de Milán. Si gana o empata, primero. Si pierde, segundo. Pero ojo al batacazo del Atlético, en un partido cobardón, un reflejo de lo que ha sido hoy el Cholo Simeone, con mucho miedo ante un Milan que le ha ganado 0-1 en la recta final, con un Atlético metido en su área, y eso le obliga a ganar en Oporto en la última jornada. Solo le vale ganar al Atlético si quiere estar en octavos de final. Así que, de los 5, Real Madrid ya clasificado, Atlético, Barça, Sevilla y Villarreal o ganan en la última jornada. El Villarreal es el único que le valdría el empate, o si no, a la calle. Te escuchamos ahí media en el larguero, Manu. Hasta ahora. Luego, Aymar, chao. Y seguimos inmersos en un temporal de lluvia y nieve que ha obligado hoy a desalojar un hospital en Asturias, en Arriondas, por las inundaciones, el riesgo de desbordamiento de ríos. El temporal está empezando a remitir, pero mañana Jordi Carbó va a seguir lloviendo. Buenas noches.
Buenas noches. De las últimas horas destacamos, como tú comentabas, en Asturias se han acumulado cantidades de más de 150 litros. Mejora ahí la situación, pero empeora en el resto del Cantábrico. Especial atención en el País Vasco, especialmente cerca de la costa, porque es mañana ahí donde va a llover con más persistencia y a ratos con intensidad. Igualmente atención con la nieve en la Ibérica, cota alrededor de los 800 metros, y la mitad norte de la península en general irá recibiendo chubascos, algunos intensos con pausas más frecuentes en el sur, pero cuidado porque a última hora en la parte más occidental de Andalucía llegarán tormentas activas, y también en Canarias, algunas descargando con fuerza en la isla de La Palma. Hora 25. Aimar Bretos. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Solo a ti, Miguel Ángel, se te ocurre traerme a las 11:10 de la noche a las calles de Madrid a pasar frío y encima proponerle a Natibel Preciado que se venga a dar un paseo nocturno con nosotros. Natibel, buenas noches. Muy buenas noches a los dos. ¿Qué hacemos aquí los tres en pleno centro de Madrid por la noche en General Pardiñas 94? Bueno, hace exactamente 50 años, la noche del 24 de noviembre de 1971, a esta hora, los periodistas del Diario Madrid se estaban yendo de este edificio, de la redacción que ocupaba este edificio, habiendo cerrado la edición sin saber que a las pocas horas, al día siguiente, a la mañana siguiente, les iba a llegar la orden de cierre del periódico. A la mañana siguiente, la dictadura comunicó a la dirección del Diario Madrid que cerraban el periódico. En ese periódico, que se publicaba por la tarde, trabajaba una, por entonces, jovencísima y prometedora redactora Natibel Preciado, y Miguel Ángel Aguilar ya era entonces corresponsal en Londres. ¿Cómo fue aquel momento en el que la dictadura os comunica que se cierra el Diario Madrid, Natibel? Bueno, llovía sobre mojado, o lo habrían cerrado ya varias veces. Yo tuve la inmensa suerte de aprenderlo todo aquí. Empezamos, asistí a varios cierres, como digo, uno de ellos de 4 meses, y este parecía el más inocuo, por lo menos para mí. Yo era jovencísima y quizá inexperta. Me fui, como siempre, tarde de la redacción, y a la mañana siguiente nos comunicaron que lo cerraban por razones administrativas, que era un cierre completamente absurdo, porque lo más absurdo de las dictaduras es la arbitrariedad de las leyes, nunca sabes a qué atenerte. ¿Cómo viviste, Miguel Ángel, aquella noche previa al cierre? No sé si tienes algún recuerdo de la última vez que saliste de esta redacción pensando que al día siguiente ibas a volver. Bueno, yo en ese momento estaba en Londres, vine inmediatamente, pero estaba en Londres de corresponsal, me había ido en el mes de agosto con la ilusión de aprender inglés y de ver cómo funcionaba la prensa en un país democrático. Que teníais un acuerdo con el Times que os dejaba un despachito y allí tenías tu corresponsalía. Exactamente. Oye, iba a la galería de prensa, como se dice allí, de la Cámara de los Comunes, a ver cómo era la question time y cómo era todo eso. Iba de sorpresa en sorpresa y de entusiasmo en entusiasmo, pero claro, de Madrid llegaban noticias inequívocas en la línea de lo que acaba de decir Natibel, que esto lo cerraban. Bueno, ya antes de irme de corresponsal dejamos montada la sociedad de redactores, que era una innovación que no ha tenido seguidores, no ha habido ninguna otra sociedad de redactores, pero porque veíamos que el asunto estaba muy mal, y al final pues se desencadenó esto mediante una orden ministerial. Ni siquiera fue un acuerdo del Consejo de Ministros para cerrar el periódico 4 meses por el artículo aquel de retirarse a tiempo, no al general de Gaulle. Pues para eso hizo falta una decisión del Consejo de Ministros para cerrarlo para siempre, una orden ministerial de aquel Alfredo Sánchez Bella, ministro de Información y Turismo, que dijo que algunos accionistas no estaba claro quiénes eran, no sé, bueno, pues que lo aclaren, pero no cierre usted el periódico. ¿Cómo era el Diario Madrid? Que estaba aquí justo donde estamos ahora. No era este edificio, porque esto lo derruyeron 2 años después, en el 73. Lo volaron, una voladura controlada. Sí. Pero ¿cómo era Diario Madrid? ¿Qué publicaba el Diario Madrid? Bueno, yo creo que el Diario Madrid era un intento de explorar hasta dónde se podía llegar a esa historia de la ley de prensa de Fraga. Estamos en el 71, que es cuando os cierran. Empezamos en el 66. Sí, pero te pregunto cuándo. Esa operación. Entonces, el Diario Madrid
intentaba pues acercarse a lo que estaba pasando en dos puntos especialmente en fin, sensibles para el régimen, que eran los estudiantes y los obreros. Y eso al régimen le traía completamente en fin, desbordado, porque eso de que los estudiantes no sintonizaran, eso de que los estudiantes quisieran acabar con el SEU, el sindicato aquel único y obligatorio que tenían los estudiantes, eso les... Bueno, y de hecho, una y otra vez se producían los estados de excepción, por ejemplo el del 69, a raíz de los disturbios universitarios en Madrid, cuando los estudiantes reaccionan con gran viveza y con gran emoción a la muerte de Enrique Ruano, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, los curas obreros, claro, las mujeres de los presos, los abogados laboralistas. Es que España en ese momento tenía una necesidad de libertad tan grande que de libertad en el término más profundo de la palabra, es decir, libertad de la que había en el resto de Europa, ¿no? Que era ir al cine que te da la gana, escuchar la música que querías, escribir, leer poetas que estaban prohibidos. Todo eso estaba prohibido con esa ley arbitraria de la dictadura, que era como la ley de prensa de Fraga, que era, bueno, no hay censura previa, pero hay una especie de censura que si te pasas te ferramos. Y vosotros esquivabais aquello como podíais, hasta el punto de que cuando os dabais cuenta de que no podíais publicar algo, ya era claro que no ibais a poder publicarlo, hacíais lo que no haría ningún periodista, que es dárselo a la competencia para que lo publicara, por ejemplo, Le Monde, ¿no? En Francia, y aquí lo supiera todo el mundo. Claro. Y también otra cosa que se hacía era rehuir una de las, en fin, de las señas de identidad del periodista, que es la búsqueda de la exclusiva. Cuando teníamos algo que solo lo teníamos nosotros, eso era muy peligroso. Había que compartirlo con los demás, dárselo a los demás, porque si lo publicaban muchos, el peligro disminuía. Pero si lo diluía entre muchos, a muchos pues era más difícil ir por ellos. Pero si quedábamos nosotros en evidencia, entonces nos metían el puro, nos metían el expediente. Los corresponsales extranjeros hicieron una labor esencial. Nos reuníamos ahí enfrente en un bar que se llamaba, fue legendario, el Pub Dickens, donde venía gente de la cultura, otros periodistas. Había reuniones cuando terminaba la vida en el periódico, que terminaba muy tarde siempre. Nos íbamos al Dickens y ahí nos estaban esperando para que contásemos las incidencias, porque aquí había asambleas en el taller, en talleres, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello cuando Trevijano, los jefes nos decían, somos compañeros de viaje? Y estaban obreros de comisiones, obreros de UGT, redactores jóvenes. O sea, esto fue, la verdad es que fue una escuela impresionante. Yo lo aprendí todo aquí. Hubo una portada que os sentenció, ¿no? Una portada en la que mucho cariño a Franco no le disteis. ¿Cómo es eso, Miguel Ángel? Bueno, eso fue el 17 de diciembre de 1970. Estábamos en plena historia de los consejos de guerra de Burgos, donde se pedían penas de muerte, no sé, una docena. Luego al final no hubo ninguna, porque las conmutaron todas. Pero mientras eso sucedía, con una tensión espantosa, pues ardieron, pues no sé, 40 o 50 embajadas. El régimen estaba bajo mínimos. Y entonces montaron una gran manifestación de adhesión a Franco. El régimen se montó a sí mismo una manifestación de adhesión, claro. Pero no sabes cómo la caldearon y cómo la prepararon y tal. Y entonces al día siguiente, eso lo recogemos en esta edición especial que hemos hecho, en el mismo formato que el periódico, pues entonces todo era página, la primera página de todos ellos, de Franco con tal, o sea, el pueblo con Franco, no sé qué. Las fotos enormes, tremendas, de miles de personas allí. Y mientras que el Diario de Madrid lo despachó con una fotografía en la parte de abajo del periódico a 3 columnas y con un título tan tímido que decía La manifestación de ayer. Entonces eso es lo que alguna vez te contaba, Aymar, que eso es lo que no perdonaban, la falta de calor en el elogio a Franco. Eso es lo que nos llevó al cierre definitivo. Pero aquí se publicaban las sentencias del Tribunal de Orden Público, los encierros, todo entre líneas, con mucho cuidado, con mucho miramiento, como dice Miguel Ángel, en columnas de salida ocultas, página por abajo. par, en fin, por abajo, las reuniones de las mujeres de los presos.
incidentes de Carabanchel, historias de comisiones obreras, todo eso. Bueno, y por supuesto en la universidad. Yo estudiaba políticas entonces y claro, teníamos muy buena información, ¿verdad?, de todo lo que sucedía. Y, como vuelvo a decir, los corresponsales extranjeros eran esenciales porque ellos les dábamos las noticias, sobre todo a Novais y a Walter Aurich, nos las rebotábamos, nos las rebotaban y entonces decíamos, como dice Le Monde, y entonces citábamos a Le Monde. Lo que pasa es que mientras tanto el régimen prohibía la difusión de Le Monde en España. Y detenía a Novais, detuvo a Novais, por Oye, ejemplo. intentasteis lo imposible para evitar el cierre, pero que yo no sabía que habéis estado en la Zarzuela. Sí, visitamos a todo el que se dejó. Con el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón. ¿Cómo fue aquello? Yo ahí no fui, yo era muy joven. Nos recibió delante del Belén, delante del nacimiento. Y fuimos allí, el comité de empresa y la sociedad de redactores. Y entonces lo que hicimos fue contarle la situación en la que estábamos. ¿Y qué os decía? Y bueno, es que él siempre se ha dejado contar las cosas. E incluso ha pedido siempre más detalles. Nadie se ha cortado delante suyo para contarle cualquier cosa. Y nada, pues... Hombre, no dijo, contad conmigo, no se puso como el alcalde del Kichi, con el megáfono de la manifestación, pero vamos, estuvo bastante solidario. Y pero el cardenal Tarancón también. Bueno, ese fue genial, porque ese fuimos a verle. Fuisteis a donde el cardenal Tarancón a decirle a decirle que os ayudara a que no se cerrara esto. A arrancarle una palabra de solidaridad con nosotros, y no había manera. Y uno del comité de empresa, no sé si tú estuviste en esa reunión, le dijo, César García de Geabarrieta, que era de Comisiones Obreras, le dijo, pero, señor cardenal, como dije el poeta inglés, no solo de pan vive el hombre. Entonces, queríamos que dijera algo, no había manera. Entonces ya en un momento de desesperación yo le dije, bueno, pero la Iglesia no puede ser neutral entre el abuso y la justicia. Hizo un gesto imperceptible que nos pareció que era de asentimiento. ¿Tú creíste que hizo un gesto? Sí, y nos fuimos a casa de Novais, que era el corresponsal de Le Monde, y se lo contamos, hizo una crónica que tituló El cardenal Tarancón, : la Iglesia no puede ser neutral. O sea, pusisteis en boca del cardenal Tarancón tu frase. Sí, entonces le digo, pero José Antonio, esto va a ser grave, esto nos van a montar. Dice, no, el cardenal se va a enfurecer, dice, no, le hemos hecho el gran favor de su vida. Y efectivamente... Nativel, el régimen nunca se arrepintió de cerrar el diario Madrid, pero el Supremo, unos años después, anuló la orden de cierre y los contribuyentes terminaron pagando 580 millones de pesetas de indemnización a los dueños del diario Madrid. Sí, que algunos no vimos, ¿verdad? Claro. Esto fue otra historia. Nos habían indemnizado con 2 duros, porque nos parecía que la empresa no era culpable, que el culpable era el régimen, y no nos pusimos en plan reivindicativo. Ahora, al final, cuando ya estamos, en fin, para el arrastre... Nos sentamos en la puerta de nuestra casa a ver pasar el cadáver del enemigo. Exactamente. Y ahora los náufragos del diario Madrid pues se han reunido en una fundación que es propietaria de un maravilloso edificio donde estuvo la redacción del diario El Sol antes de la guerra, y desde ahí van a lanzar un montón de iniciativas y de propuestas. Ahí sí que tenemos futuro. Sí. No os vayáis, porque en este programa somos mucho de tradiciones, y una de las más grandes es cerrar el programa con el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Yo leía el diario Madrid. Lo compraba primero mi madre, cuando yo era adolescente, y luego yo misma, en cuanto empecé a trabajar a los 18 años. No era un periódico de oposición, porque en aquel momento la oposición política estaba prohibida y era algo que se llevaba a cabo de manera clandestina, no en los kioscos de periódicos. Pero el Madrid, con un grupo de periodistas jóvenes y unos empresarios que empezaban ya a mirar a Europa y a darse cuenta de que con la dictadura de Franco este país no iba a llegar muy lejos, empezó a hacer algo muy propio de un periódico y muy infrecuente en una dictadura. Empezó a contar cosas que pasaban. Discretamente, con mucho cuidado, comenzó a explicar primero cosas que pasaban fuera, en el extranjero, es decir, al otro lado de la frontera con Francia, y luego, poco a poco, cosas parecidas que sucedían a este lado, en España. El truco estuvo bien y fue muy de agradecer, pero duró poco.
La dictadura había prohibido y cerrado ya algunas revistas en todo el país, pero El Madrid era un diario acreditado con muchos ejemplares y se editaba en la capital, y pocos creyeron que el régimen es la palabra que se usaba entonces para decir dictadura, se atreviera a tanto. Pero se atrevió, es lo que pasa con las dictaduras, que se atreven a todo. Aquel día cerraron un periódico, quitaron la propiedad a unos accionistas y dejaron a unos trabajadores en la calle. Pero sobre todo dejaron a unos lectores sin su diario, porque aunque ahora suene casi cursi, la verdad es que El Madrid, como todos los buenos periódicos, pertenecía a sus lectores. Punto y 25. Entonces, Natibel, Miguel Ángel, si nosotros tres hubiésemos coincidido en aquella redacción del diario Madrid, en aquella noche de hace hoy exactamente 50 años, antes de que al día siguiente llegara la orden de cierre, habríamos ido al Dickens, ¿no? El bar que estaba allí. A tomar una copa y a brindar. Seguramente la primera, pero después el asunto se prolongaba. ¿Te acuerdas? Que los barrios obreros iban cerrando los bares y cada vez era más en la periferia y amanecía y volvíamos al centro de Madrid. Había muchos lugares, estaba Carrusel, Boccaccio. Pero ya cuando volvíamos al barrio de Salamanca era de noche todavía y decía Cuco Cerecedo: en los barrios obreros amanece más temprano. Miguel Ángel Aguilar, Natibel Preciado, un beso enorme para los dos. Gracias. Muchas gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.